Ok. Eh, Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los amigos poetas eh, que conforman el Instituto Panamericano de las Letras. Para este coordinador internacional, Juan León Fallas, es un honor nuevamente estar en un programa más de Entre Amigos. Y hoy contamos precisamente con la valiosa participación de un poeta orgullo costarricense, Paul Benavides, que ganó el premio Aquileo Echeverría, un escritor y un poeta que ha causado mucho revuelo con una novela que se llama Los Papeles de Chantal y que básicamente pues habla sobre un tema muy álgido en Costa Rica, que es el tema acerca de la política y todo lo que emerge alrededor de dicho tema. Entonces, sin más preámbulo, voy a leer un poquito de la biografía de Paul para que conozcamos a nuestro invitado del día de hoy. Dice que Paul Benavides Vilches es un escritor costarricense, nacido en Heredia en 1966, sociólogo, poeta, escritor de artículos sobre cultura, política en diversas revistas nacionales e internacionales. Actualmente se desempeña como asesor en la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de Costa Rica y como profesor de, de la universidad en el Centro de Estudios Generales de la Universidad Nacional. Ha publicado varios libros de poesía, entre ellos podemos citar Duelos Desiguales en el 2012, la UNED, Oficio de Ciegos, editorial Arpolea, 2014, Apuntes para un náufrago, 2017, Áspera Noche, ¿verdad? Que es otro libro que publicó, vamos a ver en qué año lo publicaste, Paul, El el 17. 2017. Ah, no, Y en el 2018, creo. en el Lo dije. 2018, Áspera Noche. ¿Tenés otros libros que has publicado más recientemente, Paul, de poesía? Bueno, Apunto para un náufrago 2017, Espera Noche en el 2018 y no, hasta ahí quedo y tengo dos más En, 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 en prensa que llaman. ok, correcto, sí. Y después, esta novela, ¿verdad? Eh, Ujú. los papeles de Chantal, que básicamente ganó el premio Aquileo Echeverría. El premio Aquileo Echeverría es uno de los honores más grandes que se da a los escritores aquí en Costa Rica, para que veamos un poco la importancia del invitado que tenemos el día de hoy. Entonces, sin más preámbulo, vamos a empezar a hablar un poquito acerca de la obra de Paul Benavides y vamos a analizar un poquito y conversar con él acerca de la misma, ¿verdad? Entonces, Paul, con respecto, digamos, a tu novela, ¿verdad? Que es una novela muy interesante en una temática que básicamente también se necesita cierto valor, ¿verdad? Y cierta astucia para tocar temas tan álgidos y tan comprometedores como asuntos de política de una manera artística sin verse comprometido, porque usted sabe que en este país la cuerda es muy delgada entre lo que es un asunto de una obra de arte y un asunto de una demanda por una cuestión ahí que alguna persona se sienta aludida. Entonces, eso también muestra la genialidad y la versatilidad con que te desenvolviste en esta obra, de esta manera que se ven personajes de la política muy conocidos y reflejados, y sin embargo no los citas directamente, sino que lo haces de una manera artística y que, digamos, el mismo lector sea quien pueda reflexionar o interpretar posiblemente a quién se está refiriendo, y que pues todos los que te conocemos un poquito el contexto político y acerca de cómo se ha manejado la política en los últimos años de nuestro país, podemos determinar más o menos algunas de las figuras. Obviamente, digamos, siempre bajo ese seudónimo del artista que crea la ficción, de tal manera que se hace una especie de muro o resguardo, de tal manera que la identidad de las personas queda en una parte subjetiva y interpretación para el lector. Eso es muy interesante en ese sentido.
Entonces, con respecto a lo que son la obra, los papeles de Chantal, el eje o tema central, ¿verdad?, de la novela es verse en torno a la corrupción política, ¿verdad? Pero se desgrana en una serie de subtemas muy interesantes, ¿verdad? Entre ellos, pues lo efímero de la vida, ¿verdad? Que eso es un tema que es candente, ¿verdad? Sobre todo en la figura del personaje principal, ¿verdad? Que ahorita vamos a hablar de él, Roberto Fernández, ¿verdad? Que es un político avesado y corrupto que antes fue un líder comunista de los movimientos de mayo del 68, donde precisamente, donde precisamente eh, disculpe, porque es que hay aquí una, o sea, donde precisamente, digamos, eh, participa en los movimientos decía, de Mayo francés, ¿verdad? Que es ese famoso movimiento desde 68 que se refiere un poco hagamos el amor y no la guerra, ¿verdad? Toda esa cuestión Sí. prohibió prohibir, ¿verdad? Ujú. Donde precisamente pues conoce a Chantal, ¿verdad? Esta bella mujer que practica el amor libre sin apegos, ¿verdad? Sin apegos. Y Ujú. sobre todo en la figura de Roberto va a haber una transformación, una catarsis, una metamorfosis, ¿verdad? En donde él va a sentir un hastío, ¿verdad? Por una militancia comunista que al final ve que todo se transforma en lo mismo y no hay, como decía Che, un verdadero nacimiento al hombre nuevo, ¿verdad? Que nos sale Che, el hombre nuevo o el hombre revolucionario que tiene conciencia de clase, pero que precisamente está comprometido fuera de todas las cosas con una revolución permanente y verdadera, en donde el ser humano se despoja de sus intereses materiales y se entrega por los de la colectividad, ¿verdad? Como lo hacía el mismo Che cuando hacía lo del asunto de la zafra en Cuba, ¿verdad? Con el asunto de la revolución. Entonces, tal vez un poquito para hablar en una primera parte de cómo conseguir Paul, digamos, la idea de ir generando, digamos, el espacio de esta novela y de este personaje y de Chantal, ¿verdad? Digamos, me llamó mucho la atención, tal vez para un primer acercamiento acerca de la novela, hablar un poquito cómo fue concebida desde el punto de vista artístico la idea de esta obra. Ujú. Bueno, gracias, eh, Juan José, por tu espacio y tenerme en este prestigioso programa del Instituto de las Letras, que llega a 45 países, que ha venido desarrollando un trabajo muy positivo para todos los artistas de países como Costa Rica, donde tal vez no se conozca mucho lo que escribimos o nuestra obra, y este programa permite pues un acercamiento a los demás países de América Latina y el mundo en general. Y agradecerte a vos especialmente esta hora, este espacio para conversar. Bueno, esta obra fue concebida en el año 2012, escrita durante 10 años y decidida a publicar en el 2021, y tiene un origen político. Fundamentalmente es una novela sobre el poder que tiene una subtrama o tiene mm, sí, podríamos llamar una subtrama de novela policial, en donde las dos historias arrancan y corren paralelas, luego se intersectan en varios tramos de la novela y al final, pues la novela A, que podríamos llamar la novela sobre el poder, hace un cierre, de manera que son una novela sobre el poder, una novela policial, como una excusa, justificación para poder explorar los rincones más oscuros de la sociedad, ¿verdad? La novela policial es un género de la novela que permite casualmente ocultar, buscar, mediante la figura de un policía, que yo establezco como personaje, la investigación entre las relaciones entre el mundo político, el mundo del AMPA, el mundo de la mafia, eh, y que permiten dar una idea de país. Entonces, bueno, la figura fundamental, desde el punto de vista literario, esta novela tiene varios referentes importantísimos, clave, ¿verdad?
que tienen que ver con novelas que se han escrito en América Latina fundamentalmente, ¿verdad? La novela política o la novela sobre el poder eh, podría, o la novela más precisamente sobre el dictador, es toda una tradición en América Latina. Eh, sí, es una tradición que hunde sus raíces en el siglo XIX y que durante todo el siglo XX nos dan maravillosos géneros, maravillosos novelas. Por ejemplo, el señor presidente Miguel Ángel Asturias, ¿verdad? Premio Nobel de Literatura, el guatemalteco Miguel Ángel Asturias, una novela sobre la figura del presidente centroamericano, un autócrata, un hombre duro, un hombre fuerte, eh, con ciertas características propias de ese país, que ejerce el poder sin trabas o sin impedimentos morales o éticos de ningún tipo y lleva adelante sus planes. Eh, el otoño del patriarca de García Márquez, por ejemplo, esa novela sobre la novela del dictador, del hombre fuerte. Yo el Supremo, de Roa Bastos, ¿verdad? claro, Sobre claro, la figura histórica de Rodríguez de Francia, el recurso del método, Alejo Carpentier, y que también es sobre el tema del poder, ¿verdad? Sobre el tema del autoritarismo, sobre el tema del poder absoluto, y la fiesta del Chivo de Vargas Llosa. Entonces, son modelos, son referencias fundamentales, ¿verdad? La muerte de Artemio Cruz, fundamentalmente para mí fue muy importante, una novela que está en el origen literario, está en la inspiración, junto con todas estas novelas que acabo de decir, más cierta novelística europea, especialmente británica. Christopher Lloyd, que es un escritor británico que habla sobre la novela de los tiempos thatcherianos, ¿verdad? Que yo también la leí un poco porque también la novela trata del resquebrajamiento, no es solo una novela sobre el poder, sino que se acerca a un estado de la cuestión de la sociedad costarricense, ¿verdad? Donde la crisis de los imaginarios políticos, la crisis de los partidos o cierto comportamiento, cierto agotamiento de las formas tradicionales de ejercicio del poder coinciden con cambios culturales de calado muy profundo, afectados en parte por la globalización, pero también procesos internos, ¿verdad? Donde las líneas fundamentales de lo que fue la sociedad costarricense, una sociedad, digamos, con características o con apuesta por la igualdad política, la igualdad social, la igualdad económica, o una apuesta por la movilidad social, digamos, de los sectores más desposeídos hacia arriba a través de la inversión en educación, en salud, en vivienda, en integración social. Esto entra en una crisis, ¿verdad? Y coincide con estos dos grandes bloques de poder, es decir, de ámbitos como es la política y como es cambios culturales en la sociedad coinciden y permiten que yo escriba una novela en donde el ejercicio del poder al estilo costarricense, con ciertos tintes de autócrata costarricense, que es distinto que lo que puede ser un autócrata cubano, venezolano, nicaragüense, guatemalteco, mexicano, características propias logra, me permite a mí escribir una novela muy típica de Costa Rica. Chantal, la figura de Chantal, la mujer que a la que se referencia es una mujer, hay que indicar que Roberto, personaje principal de la novela, el político con tintes de autócrata y también dado a la mano izquierda o al manejos irregulares del poder para mantenerse en él, logra estudiar en Europa, es un muchacho de origen humilde que logra a través de méritos y notas ir a Europa becado, España, saca una especialidad en Derecho Público. En los 60s, 70s viene al país, antes conoce en París a Chantal, que es una francesa española, una mujer que estudia en la Sorbona, y en realidad Chantal juega un papel, es el eterno femenino, digamos, es claro, la es la figura, Dulcinea. sí, claro, no, Dulcinea es Julieta, de Romeo y Julieta, Es es Beatriz de Dante, la Beatriz de Beatriz de Dante, Dante. sí, y es la presencia femenina como esa mezcla, es en este Y caso, la idealización de la belleza, la idealización de lo imposible, la materialización de lo prohibido. ¿Ah? sí, Porque imagínense que cuando yo me vi esa novela me llamó muchísimo la atención
la relación precisamente entre Roberta, un hombre apasionado que prácticamente yo creo que parte de su ideal viene del enamoramiento propio de Chantal, ¿verdad? Porque es una mujer Sí, que con sus encantos femeniles le proyecta todo ese amor hacia el comunismo, pero básicamente reflejado en ella, porque ella reflejaba el ideal sin que él se diera cuenta de que realmente él estuvo completamente inspirado y embobado por el comunismo, precisamente embobado en la belleza de ella. Entonces, es un asunto muy interesante, cómo, digamos, la parte de la feminización se va reflejando en un ideal que él, digamos, conserva como un recuerdo muy hermoso, a pesar de los años, ¿verdad? Y de la sí, catarsis que va sufriendo y en la metamorfosis de su vida que como persona, digamos, en realidad como personaje es interesantísimo, porque es un personaje que es un político exitoso, pero en su vida personal él tiene muchos fracasos, ¿verdad? La muerte del hijo Lucho de los 7 años, eso lo marca profundamente, digamos, en su realidad existencial, de tratar de buscar el olvido de esa pena, ¿verdad? Eso por un lado. Y también, digamos, el aferrarse al poder y el tener incluso, que vos hablas en la novela, de ese matrimonio fingido, ¿ah? Que mm, muchas personas pues cargan con esa cruz de camas separadas y de matrimonios de fotografía, ¿verdad? Porque en la realidad se vive un vacío y una soledad tremenda y existencial terrible, ¿verdad? En eso también, pues, el personaje es muy humano, ¿verdad? eh, en el sentido de que él entra en catarsis, entra en crisis existenciales y que se reflejan mucho en su yo profundo, ¿verdad? De que a pesar de que él quiera tratar de ignorar ese pasado lo trae presente y es parte de su martirio y de su aguijón, como diría Pablo, de su aguijón, que lo atormenta porque hasta cierto punto él sabe que en el fondo tiene una conciencia clase que llama Gramsci, ¿ah? Que la conciencia clase es más fuerte que incluso el mismo estatus que uno posee. Usted puede pertenecer a una clase y tener afición o coquetear con unas clases más desposeídas, y eso lo reflejas muy bien cuando hablas de las dos Costa Ricas, ¿verdad? Que él hace unos análisis de la Costa Rica pobre y miserable, ¿ah? Que es ocultada, y de la Costa Rica próspera, de Escazú, de Cafetín y de Club Unión, ¿va? ujú, Entonces, ahí es donde haces esas diferencias de esa Costa Rica que huele, de esa Costa Rica que se invisibiliza y que incluso es, por decirlo así, como vos lo llamás ahí, o irónicamente o muy sarcásticamente, una sucursal de otro país inmerso en un país, ¿verdad? Como es el caso de los extranjeros, sin hacer xenofobia ni discriminación, pero ha sido un refugio de muchas personas que por cuestiones políticas, ¿verdad? Han venido a refugiarse a Costa Rica, nicaragüenses, colombianos, venezolanos, y todos, pues, son ciudadanos y entre la diversidad y el enfoque de derechos humanos, pues se les quiere y se les agradece mucho la mano de obra y el aporte que dan al país, pero y que viven en condiciones muy paupérrimas y que pues, por la política, la NUR y todo lo demás, genera pues esa entropía que hoy llamas los países inversos, entre otros, ¿verdad? Que al final no sabemos ni quiénes somos, porque ya al ujú, final tenemos una población completamente mezclada, ¿verdad? Bueno, siempre hemos sido una mezcla, pero estos movimientos migratorios, ¿verdad? Que vos también tocas en la novela, son de reflexionar, o sea, que hacia dónde llevamos las políticas públicas, hacia dónde llevamos el modelo de país, ¿verdad? Cómo se tratan estos temas desde el punto de vista del clientelismo político, de las masas, de cómo se atiende, digamos, el problema del precarismo, por ejemplo. Cada vez es peor el asunto de las nuevas realidades del precarismo urbano, y eso nadie le pone coto, ¿verdad? Que se desmantela uno por un lado y eso genera fricciones entre la policía y los grupos estos, y eso es un problema de nunca acabar, porque se seguirá reproduciendo la pobreza mientras existan las mismas condiciones que la generan, ¿verdad? Entonces, tú y yo sabemos que
la educación se ha convertido en un colchón de la clase media, pero igual la educación está en crisis y eso genera mucho desvinculamiento en el sentido de lo que se llama la deserción escolar y que va a generar pues anillos de miseria eh, muy excluyentes porque la mayoría si acaso terminan la primaria y terminan envueltos en pandillas y toda esa cuestión, ¿verdad? Que es un tema que vos también tratás en la novela y de una manera indirecta, pero que también se ve reflejada, ¿verdad? Con respecto a eso, pues también es muy anexante, ¿verdad? Esas acotaciones y sobre todo de esos temas que nadie quiere hablar, ¿verdad? Y que vos, digamos, de una manera muy artística tratas de la novela y que son temas que nadie habla o que se ocultan debajo del tapete, ¿ah? Que nadie toca, ¿verdad? Para no herir sus utilidades y seguimos creando esas dos Costa Ricas cada vez más abismales, en donde los políticos, como dice usted, vuelven a cara hacia otro lado para no darse cuenta de la realidad, ¿verdad? Así Y que, es. y que al final esa miseria, ¿verdad? Y esa delincuencia nos golpean feo en la cara porque eso se vuelve como un boomerang, ¿verdad? Se vuelve como en la violencia, en el narcotráfico, en los asesinatos. Muchos políticos mismos han pagado caro eh, esa negación de esa realidad porque incluso sus hijos han sido asesinados y familiares directos por gente de Lampa. Y eso huele mucho, ¿verdad? Eso huele mucho a cualquiera. A usted le asesinan un hijo o un familiar cercano y es un dolor muy grande. Y eso lo generamos todos como una sociedad, como sociedad entera, porque no damos soluciones reales a esos problemas, ¿verdad? ¿Qué, No, qué, qué, qué opinión te merece a vos, digamos, esos análisis que salen de la sociología, ¿verdad? Porque vos también sos sociólogo y haces ese tipo de análisis que son muy propios de tu especialidad. sí, bueno, no, la lectura que haces es totalmente acertada. Juan, ¿qué te puedo decir? Es muy precisa, muy acertada. Estás hablando de aspectos que poco se han dicho sobre la novela, que son para mí muy valiosos, y es todo aparte de de las historias propiamente tal, o de la historia que yo narro en la novela, de las dos tramas que pueden existir en esa novela, la trama política y la trama policial. En medio de eso, a mí me interesó muchísimo pues, que la novela fuera una especie pudiera tocar, ¿verdad? Los diferentes aspectos constituyen el mosaico de la realidad social, no solo política, sino social, humana, ciudadana, que están en la base de mi interés narrativo, digamos. No hubiera hecho yo nada si no abordo los efectos de alguna otra forma, porque son efectos de la crisis de la política, de la pérdida de capacidad resolutiva, ¿verdad? De la política, de la separación enorme del poder, de la sustracción del poder de la realidad social, de la ciudadanía. O sea, así que el poder metido en una especie de nave espacial, ¿verdad? En la estratosfera y la realidad de este país tal vez puede ser muy parecida al resto de países de América Latina, donde el efecto de la globalización, de la, de la dinámica internacional, ¿verdad? De la aceleración tecnológica y económica de lo que puede llamarse el capitalismo de inicio del siglo XXI, es de tal magnitud, de tal energía, de tal fuerza que, digamos, los retenes de esta sociedad para poder contener ese embate ha sido es decir, ha sido débil en realidad. Entonces, la política ha quedado corta en relación a los cambios que se han dado a nivel internacional, no han podido llevarle el pulso a las demandas, a los cambios, a las transformaciones que hubiesen implicado un accionar más intenso en la política. Entonces, esa interpretación sociológica yo, digamos, la trato desde el punto de vista literario, ¿verdad? Porque la literatura no es un calco de la realidad. La literatura no es, aunque se diga que es realismo, para mí el realismo no existe. Lo que existe es una especie de intento narrativo por narrar lo real
que se parecen mucho a lo real, pero que no es lo real, ¿verdad? Eso se llama verosimilitud. Es decir, la narrativa es en tanto en cuanto sea verosímil, es decir, que lo narrado sea creíble. Lo narrado, para ser creíble, tiene que tener elementos de lo real, es decir, cómo funciona la realidad, ¿verdad? Pero narrados con el toque literario. Es decir, el realismo no es sociología literaria. El realismo es creación literaria que toma como base algunos hechos de la realidad y los toca literariamente. Entonces, mucho de lo que está ahí en la novela, sí, se parece mucho a la realidad, pero no a la realidad. Los escenarios, los lugares, no, obviamente existen, ¿verdad? O sea, uno lo reconoce, vos y yo como costarricenses sabemos dónde queda Escazú, dónde queda la Plaza de la Democracia, dónde queda la Plaza de la Cultura, dónde El Club queda Unión. Unión, Sí. sí, dónde quedan algunas referencias geográficas que yo doy nacionales. Bueno, Ujú. la Contraloría General de la República, la Sabana, dónde queda la parte más rica de la ciudad, que sería eh, donde está Escazú y donde ocurren una serie de hechos, que puede ser en Santana, ¿verdad? Que es Correcto. el Valle del Sol ahí en Santana. No es Valle del Sol, es otra urbanización muy rica donde Ujú. las casas son de 1,5 millones, 2 millones de dólares. Y también los lugares, los precarios, ¿verdad? No cito el nombre, pero tenemos 10, 15 precarios en el país, ¿verdad? Sí, claro, Precarios claro. para la gente que tal vez no es costarricense, precarios son las zonas urbanas de gran concentración de, Marginales. Ajá. ajá, que están bajo línea de pobreza o están, ¿verdad? En condiciones de vida complicadas, de mucha pobreza, ¿no? Ahí está la pobreza y la miseria también mezcladas, y en donde, como toda América Latina, sobre todo en los países, todos los países de América Latina, enormes contingentes de población migrante que se llegó a establecer, ¿verdad?, en busca de una mejor vida. Sí. Colombia lo tiene, Venezuela lo tiene, creo que Chile lo está teniendo, Costa Rica lo tiene, México creo que lo tiene, en fin, entonces lugares de convergencia multicultural. En el caso de Costa Rica, con la población nicaragüense, que es una población que migra mucho por condiciones de trabajo, de empleo, de posibilidades de crecimiento que nos acompañan desde prácticamente desde todo el siglo XIX, el XX, con nosotros, ¿verdad? Mm. Es donde comenzamos, donde las influencias han sido muchas, a veces son negadas, ¿verdad? A veces a veces no, en algunos momentos o casi de manera recurrente nos nuble el ente xenófobo, ¿verdad?, con respecto a la población migrante nicaragüense, y realmente la población migrante nicaragüense, eh, su aporte a la sociedad costarricense ha sido grandísimo, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista social, desde hace muchos años. Y también padece de situaciones muy complicadas que afectan al resto de la población costarricense. Bueno, no venimos a hablar aquí de sociología, venimos a hablar de la novela. Eh, Bueno, él aborda sí, estos aspectos, pero trata de hacerlo literariamente. claro, claro. Con No, literal. y yo creo que parte del encanto de la novela es precisamente que se tocan temas que tal vez digamos muy pocos escritores, o tal vez casi que sos como exploratorio de una Sí, temática, eso tiene una... se atreve a tocar temas sensibles, porque digamos nadie quiere comerse un problema, es muy difícil y digamos conlleva pues mucha finura y una estrategia pues hay que ver la grandeza de uno de un escritor de tal manera que digamos, tocar de una manera magistral temas tan delicados y no meterse ni embarrarse mucho en el asunto meramente de susceptibilidad política, es muy aversado y muy novedoso, ¿verdad? Porque, por ejemplo, aquí, digamos, esos temas, eh, cuando se tocan, usted sabe lo que pasa, ¿eh? Eso es como un avispero. Sí, Aquí todo el mundo, digamos, a ciencia y paciencia, ¿verdad? Antes de que estallaran, incluso me imagino, muchos de los escándalos que actualmente ocupan las primeras
páginas de nuestros noticiarios y nuestros periódicos, ya digamos ahí vos digamos de una manera muy inteligente y los tocas de tal manera que los mencionas someramente, pero también ahondas en algunas otras realidades que las hemos estado viviendo, ¿verdad? Como por ejemplo, digamos, el personaje de Abraham, ¿verdad? Que es el típico empresario que espera las licitaciones para el asunto no solo de las farmacéuticas, de que le quiten los competidores chinos y todo el asunto, y poder vender sus productos, ¿verdad? Principalmente, digamos, las vacunas, las famosas vacunas, de tal manera que tener el campo libre y amenaza, y precisamente con arruinar la vida política de Roberto, si esas cosas no se le cumplen. Entonces, el mismo Roberto pues habla acerca de las nuevas formas de hacer política que son cada vez más avesadas, ¿verdad? Y que están más en tramitología desde el punto de vista de los controles políticos, que es más difícil cada vez más, pues, poder generar ese tipo de ese tipo de favoritismo, ¿verdad? En las licitaciones, porque ya la opinión pública, incluso los medios de comunicación, se han convertido en un poeta, ¿verdad? Y son un poeta que a veces se ven al mejor postor, como dirían por ahí, o que tienen pues su criticismo político, o por lo menos se sugiere un poco, pero que no es, digamos, ajeno a nosotros, de que ahora están más encima de las actuaciones de la gente pública, ¿verdad? Y que cualquier cosa ahora con los celulares, que vos también tocas ese tema, en cualquier momento te sacan una foto, te hace un reportaje grabado sin que te des cuenta. O sea, ahora hay muchas formas de cómo un político tiene que andarse con mucho pie de plomo en muchas cosas. Y sin embargo, la política pues sigue siendo como es, ¿verdad? Y la gente se la sigue jugando. Y tan es así que nuestro país, pues ahí vemos las cosas que están sucediendo. ¿Ah? Y para muestra un botón, pues algunas de las cosas que vos tocas que son del tapete, como los escándalos que se han venido con el asunto de obra pública y todo ese tipo de cosas, Claro, que hoy por hoy pues son noticias de primera plana, casi primicia, claro. pero que en su momento eran temas que no se tocaban y ya digamos vos los tocas en la novela. Lo mismo digamos desde el punto de vista de la corrupción de las casas farmacéuticas, ¿verdad? Que, digamos, a tocarse el tema, por ejemplo, de la pandemia de la H1N1, pero igual, digamos, se podría replicar en el asunto del COVID-19, con todas las cosas que se han hablado y que nosotros sabemos que críticamente, pues, mucha de la gente que se opuso o los oposicionistas a la vacuna no es tanto porque si creen o no creen en la eficacia de la vacuna, y también el manejo político y que se da muchas veces en relación a temas tan polémicos como estos, que la gente, digamos, dice, bueno, no hay transparencia del todo, ¿verdad? Se maneja muy políticamente la situación esta, y hoy se emite una circular y el otro día se hace una completamente contradictoria y diferente a lo que se dijo la semana pasada, y esos vaivenes, la gente entra en contradicciones racionales que no le dan credibilidad en un asunto de que realmente exista transparencia total, ¿verdad? Claro. Sí, has tocado muchos aspectos que son muy importantes también. Por ejemplo, el tema porque en realidad yo arranco la novela con el papel del lobby de una farmacéutica o del papel de un favor que le pide la mano derecha a uno de los asistentes de Roberto, ¿verdad? La figura principal de esta novela. Le pide un favor que le pide a Abraham, que es el representante, uno de los socios mayoritarios de una farmacéutica de mucho prestigio, mucho peso, Starma Group, con sede en Nueva York, y le está pidiendo que Abraham, que era amigo de los dos, pues, por favor, necesitan parar a China y a Brasil la fabricación de genéricos de las medicinas, y Abraham es amigo de Costa Rica o amigo de políticos costarricenses desde hace muchos años, y le pide al expresidente de la República, hey, necesito que me ayude un favor.
pero ese favor implica también devolverlo, el favor a Roberto y a su grupo, porque hay una campaña política. En realidad, estás tocando un aspecto que se ha hablado poco y a mí me interesa muchísimo y me parece que es un detalle muy visible para que no lo vean algunos que han analizado la novela, pero que vos estás haciendo referencia es a que esto es, que la novela es una campaña política, se transcurre en medio de una campaña política, ¿verdad? Y en medio de esa campaña política se dan tratos entre los grupos de poder, como las farmacéuticas a nivel internacional, y el poder político de un país, Costa Rica. Y eso es el modelo de intercambio de favores, de tráfico de influencias, muy notorio en el mundo entero, en América Latina, es casi que una constante permanente, algo cotidiano. De manera que, sí, eso que estás diciendo es eso, digamos, las farmacéuticas, como podría ser un lobby, o lobby significa, en inglés, se le llama lobby, pero es el cabildeo político, ¿verdad? El cabildeo político es la gestión política que hacen los grupos de poder en los parlamentos a nivel mundial. Y lo hacen, y los grupos de poder pueden ser desde sindicatos, llegando hasta empresarios del arroz, de los frijoles, hasta farmacéuticas, ¿verdad? O importadores de carros. Esos son grupos de poder o de presión. Y entonces ejercen el poder de acuerdo al nivel de poder económico que tengan, ¿verdad? No es lo mismo, qué sé yo, una empresa de automóviles internacional, ¿verdad? Norteamericana, japonesa, europea, a un sindicato de un país, ¿verdad? De profesores y maestros. Son intereses diferentes, apuntan hacia cosas diferentes. Entonces, eh, esta novela sí, efectivamente, yo incluso me atrevo, como vos decías, a adelantar algunas cosas que luego estallaron, digamos. El tema del narcotráfico y la relación entre tráfico y política, que también es ya, no es un fenómeno nuevo, es viejo en Costa Rica y en América Latina. Y el tema de la corrupción municipal, ¿verdad? Tiempo después, o sea, 3 meses después estalló el caso Diamante y los diferentes casos de la relación entre alcaldías y narcotráfico. Bueno, yo las delineo en la novela, las expongo en la novela, de una manera casi que, yo no sé, tal vez me adelanté como 4 meses a los hechos y eso no me dejó de sorprender, pero en realidad lo que hace la literatura siempre, la literatura es mágica porque desde Julio Verne, pasando por Aldous Huxley, la literatura es capaz de prever, es casi que de vaticinar de una manera extraña y sorprendente los hechos futuros, ¿verdad? Julio Verne con todo el favor que le hizo la ciencia de prever las posibilidades, el viaje a la luna, el viaje al fondo del mar, el París del siglo XXI, del siglo XX, lo diseñó Julio Verne 100 años de antes, y Aldous Huxley, la sociedad moderna, ¿verdad? Eh, un mundo feliz El cable transatlántico, incluso se habla en el mundo de la vuelta al mundo en los 7 días sobre la claro, importancia de los cables, el telégrafo, claro, ¿verdad? El claro, cable transatlántico, que fue un esos son, hecho trascendental en su momento, era como casi como el viaje a la luna, algo así claro, desproporcional, porque unía continentes que se distanciaban de miles de kilómetros, ¿verdad? Y a través del Océano Atlántico, pues se tiraron redes, ¿verdad? Que muchos fueron fallidos y sin embargo la tenacidad del ser humano nunca se rindió hasta que pudo mandar el primer comunicado, ¿verdad? Entonces, claro. el ingenio del hombre, ¿verdad? Sí, digamos, la capacidad del autor de poder tomar elementos, inventos digamos, en su manera seminal, en su origen, y extrapolarlos en realidad, lo que hizo Da Vinci también, ¿verdad? Toma un elemento y lo extrapolan, lo logran proyectar, digamos que esa es la virtud del genio, que es toma un elemento en su base fundamental y lo proyecta 1000 años, o 60, o 500 años, 400. Bueno, Aldous Huxley lo hizo con en Un Mundo El mundo Feliz, con la feliz. sociedad Ajá. por
por el soma, ¿verdad? Por ah, un medicamento, por el peso de la ingeniería genética en la afectación de una sociedad que iba a ser diferente por este efecto de la ciencia en la ciencia de la genética y la alteración del ser humano sobre la base de aspiraciones diseñadas desde el poder. Y cuando uno termino de estoy releyendo a Aldous Huxley otra vez, después de 20 años, me doy cuenta que este es el profeta del siglo XXI, ¿verdad? Marx no lo fue tanto como Aldous Huxley. Bueno, son autores de diferente ujú, época. Marx lo hizo lo suyo hasta donde pudo, y Aldous Huxley, junto con otros filósofos, Nietzsche, etcétera, ajá, Schopenhauer, ajá, Heidegger, sí, pudieron haber visto cosas. Lo que pasa es que, claro, Aldous Huxley lo hace con una claridad y un conocimiento, pero pasmoso, ¿verdad? Igual podríamos decir de 1984, de Orwell. de Orwell, claro, la granja, también rebelión en la granja, de Orwell, que Son vaticinaba todos los sistemas estos que estamos viviendo, sí, ¿verdad? De las están tiranías, vivos. de las dictadores tiranos, ¿verdad? Que se basan en un asunto de dominio de masas, ¿verdad? Y fundados en el miedo y el terror, ¿verdad? Exacto, Que da la misma tecnología, ¿verdad? claro, O el mismo control de los medios de comunicación, ¿verdad? Que en claro. este sentido es la temática que se maneja en 1984, el ojo que todo lo ve y todo lo Claro, vigila, ¿no? Y incluso ahí se habla de una temática interesante, ¿verdad? Que tal vez no es el momento para tocarlo, pero ahora que estamos hablando de ese asunto, de cómo se vaticina el escritor, ¿verdad? A los acontecimientos del futuro, pues sí, sí se ve, digamos, reflejado en las cosas que se están viviendo actualmente, ¿verdad? Digamos, como las cámaras, ¿verdad? Por ejemplo, se convierten en un factor disuasivo, incluso a la forma de cómo la gente se percibe ahora. Eh, Vigilados completamente. Usted va a la ciudad y usted va caminando por la calle y no cuenta se da que existen cámaras por todo lado, de que por todo claro, lado te vigilan y cualquier cosa que vos haces de un punto a otro te arrestas, te patean el portón, te abren todo y nunca se da cuenta uno por qué y resulta que hay videos de todo. claro. Entonces, entonces es un poco esta cuestión del ojo que lo ve todo Sí. y la gente que ingenuamente pues cree que nadie lo ve, ¿verdad? Eso pasa mucho en los trabajos, ¿verdad? Uno veces pues nosotros como funcionarios públicos actuamos éticamente, ¿verdad? No porque nos vean en unas cámaras, sino porque también es parte de los valores que uno le inculcan, pero igual sabemos y somos conscientes de que en todos los trabajos estamos siendo vigilados 24/7, ¿ah? Y Ah, en la sociedad en total estamos siendo vigilados en todos lados, monitoreados, incluso los buses tienen cámaras, o sea, es un asunto terrible. La individualidad personal se convirtió en algo de coa, como dicen. Amamos a escondidas en la oscuridad y matamos en público, ¿ah? En las balaceras que se arman en los locos en Estados Unidos y toda esa cuestión, ¿verdad? Pero esa es la vida que nosotros tenemos. Un poco también, pues hablando de otras temáticas que vienen en la novela, ¿verdad? También se toca el tema de cómo el poder, pues compra lo que se llama el amor, ¿verdad? Ahí en el caso, por ejemplo, de Abraham, ¿verdad? Un hombre de 70 años con una hija norteamericana de 29 años, las diferencias de edad, lo que se llamaría ahora el sugar daddy, ¿ah? El papi paga. Sí, es así parte es. de la temática que vos tocas ahí de una manera muy interesante. Incluso hacer mofa de un asunto político ahí, de un personaje que fue muy gracioso, que se salió por todas en la hecha, le dieron mucho, bueno, un famoso diputado ahí que tuvo un caso Justo. y que Sí. vos lo tocas ahí de una manera muy jocosa, ¿verdad? Pero digamos, es parte de la trama de los tópicos que vos usás ahí, que vos tenés, y tocas temas también como de caso, bueno, de cementazo, lo tomás someramente, ¿verdad? Lo referís, y que pues actualmente son casos que todos sabemos que son muy polémicos, ¿verdad? Que hay verdades de una parte y otra,
y que muchas veces, incluso cuando se habla de ellos, las personas involucradas y todo, pues incluso ellos dicen, bueno, en un determinado momento se podrá hablar y se sabrá toda la verdad. Entonces se hablan de esos posibles escenarios de hablar de verdades, cada uno tiene su verdad, cada uno tiene sus puntos de vista, hay muchas cuestiones ahí entre luyos políticos, tramas oscuras. Vean, digamos, en un caso típico, nosotros lo vivimos ya con varios, con Parmenio, por ejemplo, cuando se habló del asunto de un periodismo de frente, que era inquisidor, y lo peligroso que es muchas veces empezar a investigar cosas y gente con mucho poder y hasta dónde puede llegar eso, ¿verdad? Claro, Entonces son cosas que no nos son ajenas, ¿verdad? Eh, Paul, que no nos son ajenas y que vos tocas ahí y que digamos, la opinión pública, pues nosotros nos venden ideas, nos venden una información, pero al final de cuentas, pues solo las personas que en realidad son partícipes y conocen cuál es el fondo de todas las cosas y saben hasta qué punto existen esas verdades relativas, ¿verdad? Relativas y no absolutos completos, ¿verdad? sí, bueno, pues sí, la literatura tiene en mi caso personal, creo que tiene un objetivo político también. Yo he dicho que lo que ha pasado en Costa Rica es que la literatura, los narradores especialmente, se han separado de la realidad costarricense. Digo yo la realidad en términos generales. Específicamente, se han alejado de la narrativa que aborda el poder, ¿verdad? O la política. Y hay razones, ¿verdad? Ya vos tocaste una desde el cálculo individual también, porque meterse con el poder implica perder privilegios y en el mundo literario eso pesa, desde premios, becas a reconocimiento, hasta poner en riesgo pues, la vida. Costa Rica no es tanto poner en riesgo la vida porque hay que ser honestos, no creo que por escribir me vayan a matar, pues, sobre todo bajo el término de una ficción. A Parmenio lo mataron porque estaba investigando hechos delictivos complicados y no se estaba de alguna forma dando una investigación de frente. Sin embargo, la literatura siempre tiene un riesgo. Eso es así. Y yo no estoy exento, sobre todo porque Costa Rica ha cambiado mucho en los últimos años. Y bueno, yo sabes vos bien que yo me meto con figuras muy que se pueden reconocer, con políticos que son reconocibles, me meto con el narcotráfico, me meto con la relación entre mafia y narcotráfico y política. Y esto desde luego yo creo que sí, ahí sí, yo creo que esta novela a algunos sectores no les ha gustado, sobre todo los sectores más ligados al poder político, ¿verdad? Y por lo menos tengo conocimiento de alguna gente que le molestó la novela, que incluso eh, de alguna forma omitió hacer referencias a la novela en el momento determinado cuando esta novela estaba circulando a nivel internacional y, digamos, de alguna forma fue sancionada negativamente. Eso luego me enteré yo porque me informé y pude constatar que efectivamente en algunos sectores se prefirió callar la existencia de la novela en algunos de los cursos o charlas que se pensaban dar dentro del país, porque eso de alguna otra forma molestaba o hacía referencia a algunos políticos eh, de los que yo podría, o uno podría derivar de la novela, ¿verdad? Se parece a tal, se Claro, parece al otro. De manera que la política, la narrativa para mí, el escritor tiene que asumir riesgos. Yo soy de los que creo en eso. Y si no asume riesgos, si no asume retos, si no se pone el dedo donde hay que ponerlo, está omitiendo uno de los deberes éticos y morales del escritor, que es básicamente narrar lo real cuando esto es real, cuando lo real tiene niveles de implicación o de efectos negativos a la sociedad. Porque la narrativa, incluso la poesía también, toda la creación literaria no puede abstraerse de la realidad, no puede aislarse de la realidad que corre el riesgo de convertirse en una entelequia,
al decir de los filósofos, un ente que claro, camina por y sobre de la realidad, pero no en la realidad. Y a mí la literatura que me interesa es la que camina sobre la realidad y en la realidad. Es la mm, literatura que creo que eh, es la que a mí me interesa hacer y la claro, que me... claro, Poli, y hay un asunto ahí importante, ¿verdad? Que digamos, muy valiente, digamos, de parte tuya, a hacer, digamos, una novela de este tipo en una Costa Rica que muy se ha cambiado tanto y se tocan temas tan polémicos y fuertes, ¿verdad? Como son cosas políticas y el tema de la corrupción, el narcotráfico y los ligámenes que estos tienen. Y sobre todo, cuando uno toca el poder en sus diferentes manifestaciones y formas, siempre vamos a tener, digamos, grupos, ¿verdad? Contestatarios. Eso es casi como una cuestión matemática. Hace poquito yo estuve hablando con Carroll, Tony Carroll, y él hizo una novela acerca de donde cuestionaba cuestiones como las cuestiones de la virginidad de María y la sexualidad mutada de María y todo ese tipo de cosas. Y digamos, su novela fue censurada y en un país que se supone existía democracia y libertad en ese sentido, y prácticamente fue excluido como fue prohibida su novela y fue excluido y casi excomulgado por la iglesia. Entonces, digamos, siempre que se tocan, digamos, intereses de poder, ¿verdad? De poder legítimo, ¿verdad? En este caso, ya sean políticos o cuestiones religiosas, pues siempre se va a tener una consecuencia. Y, digamos, siempre está el escritor valiente, ¿verdad? Que da la cara y que dice, bueno, hey, yo sostengo, pues, esto como una especie de un relato, ¿verdad? Desde el punto de vista creativo y toco, pongo al tapete pues una serie de temas que pueden ser de análisis, ¿verdad? Como lo estamos haciendo hoy, y que digamos son de discusión, ¿verdad? Puntos de discusión, y igual de una manera que digamos cada persona pues los tomará y los interpretará, ¿verdad? Y le dará su interpretación, porque esa es la magia de la lectura. Tiene, el escritor pone un 50%, el que lo lee y lo interpreta pone el otro 50%. Claro, Entonces, nada se hace completo sin la interpretación subjetiva del lector, ¿verdad? Que el lector es el que hace una reinterpretación de acuerdo a su realidad, de acuerdo a sus vivencias, valores y todo lo más, de lo que el escritor quiere sugerir, ¿verdad? Y también las posturas. Eh, yo puedo tener una postura muy crítica con respecto a la obra y estar muy de acuerdo contigo en muchos aspectos, en un 80%, a como podría estar o ser de un sector político determinado, nacido en cuna de oro, con una concepción política de nacimiento casi de cuna de oro, como vos hablas ahí de sangre azul, ¿verdad? De la dinastía de los de sangre azul, que Samuel Stone también nos habla de eso, y vos hablas un poco de eso, también de los políticos de sangre azul, ¿verdad? Los apellidos y los abolengos, ¿verdad? mm, Que vos hablas ahí que hay muchas de las familias de los mismos políticos que se turnan en el poder en diferentes puestos y que a final de cuentas, si analizamos, son de la misma dinastía de los conquistadores, o sea, los mismos apellidos, son los dueños de las grandes empresas, son los dueños de las grandes corporaciones internacionales con alianzas costarricenses, ¿verdad? O costarricenses en alianzas con los extranjeros, y son de los apellidos, ¿verdad? De que nosotros siempre sabemos, incluso apellidos de judíos que han venido, con todo respeto, que han venido aquí al país y que también tienen, digamos, poder político y poder económico, y que también, pues han hecho sus negocios y siguen haciendo sus negocios en Costa Rica y el mundo, pero que, digamos, forman parte de esa dinastía, de esos abolengos, de esa gente, digamos, respetada y que, digamos, se han beneficiado y se siguen beneficiando de asuntos políticos porque tienen apellidos y que pues tienen padrinos políticos, ¿verdad? Y que han sido, digamos, lo que ya Samuel Stone en su momento denominó la dinastía de los conquistadores, ¿verdad? ¿Verdad? muy bien dicho, Juan, muy bien dicho, sí, has hecho un análisis. Eso es otro aspecto que yo abordo
en la novela y que también solo vos has hecho mención, que es una referencia inevitable, digamos, a lo que puede ser lo que Samuel Stone llamó la dinastía de los conquistadores, ¿verdad? Que viene desde la fundación técnicamente de este país como provincia, desde las primeras familias que llegaron a este país y lo colonizaron en Cartago, desde Márquez de Coronado y su esposa, y las diferentes familias que venían llegando de México y Guatemala y El Salvador, fundaron Cartago y que luego expandieron hacia el resto del país, pero que ejercieron el poder desde la metrópoli, siglo XVII, XVIII, y que se continuaron pues en el manejo y el control del poder durante eh, los últimos 200 años, digamos, ¿no? A- ¿Verdad? Sobre todo muy visible en los primeros, eh, en la segunda mitad del siglo, en todo el siglo XIX y en la segunda y un poquito más para acá de la segunda, incluso hasta la década de los 80 del siglo XX. Sí, Y ese peso de las familias, de lo que luego fue la oligarquía costarricense, cafetalera, bancaria, más los nuevos contingentes de inmigrantes que llegaron de Europa occidental, ¿verdad? Y de todas partes del planeta a Costa Rica a alimentar, digamos, esta sociedad multiétnica que es y pluricultural. Y el peso de estos inmigrantes es luego en el control y en el manejo de las áreas importantes de la dentro economía. del, efectivamente. Y Sí. eso es importante, yo lo salgo en la novela, sí. Claro, los hilos del poder, los hilos del poder, que de alguna u otra forma están reflejados en empresarios, están reflejados en políticos, están reflejados en alianzas. Bueno, y ahora que se saca, yo a veces escucho a Juan Diego Castro, ¿verdad? Que hace afirmaciones bastante temerarias, que tiene mucha valentía en las cosas que él dice. Yo nada más me quedo viendo, yo digo, bueno, este tipo debe tener muchos buenos argumentos y muchas pruebas para decir todo lo que dice Sí. y lo dice con una seguridad tremenda, Ujú. que hasta que uno se queda asustado en la forma que él dice las cosas, pero me imagino que él tiene, pues, él es abogado, un abogado muy avesado, mucha fama y todo, y lo que él dice, pues tendría que tener muchas pruebas y todo para decir todo lo que dice y la forma en que lo dice. Entonces, Claro. eso, digamos, forma parte de una de las cosas que uno, digamos, admira un poco también de él, ¿verdad? La forma que él dice las cosas, que es también, pues, de una manera muy valiente, ¿verdad? Claro. Es decir, salir en un Facebook y diciendo todas esas cosas, hay que tener valor, ¿verdad? Primero, por un lado. Y segundo, pues, ser un temerario, ¿verdad? Porque usted sabe que aquí por cualquier cosa la persona nos demanda, mae. Estamos hablando de que para un rico que le quiten un peso no es nada, pero para un pobre como nosotros Sí, nos joden complicado. completamente. Sí. Entonces, en ese sentido, pues también hay que darle pues mérito en el caso tuyo, pues yo considero que fue muy genial, porque vos, digamos, en realidad no haces mella en sí, tocas todas las temáticas, todos los tópicos, pero lo haces desde la ficción, ¿verdad? Que es un instrumento mágico, realismo mágico, Ujú. de poder, digamos, abordar la realidad desde un tópico, desde el punto de vista creativo, sin generar, digamos, un asunto de un ataque directo a ninguna persona, ¿verdad? Y Sí, eso, claro. pues, es parte de la grandeza y de la finura del escritor, ¿verdad? De la inteligencia del escritor, diría yo, porque, como digo, desde que se dice en la entrevista, entre lo muy sutil, en lo muy fino, en el hilo de la novela y todo eso, se ve la maestría con que usted aborda, muy conocedor del tema, pero también haciendo las distancias, los alejamientos, los enfoques, los análisis sociológicos, siempre desde el punto de vista, sin perder el hilo, de conductual de que es un hecho narrativo ficticio, a pesar de que esté, digamos, enfocado en cosas que son muy reales y muy palpables y que actualmente pues están en boga, digamos, en los medios de comunicación, ¿verdad?
en los medios de comunicación, que es una forma también de un poder de la República, porque Claro. ahora, digamos, el control político no solo lo ejerce la Asamblea, no solo lo ejercen los magistrados, no solo lo ejercen los jueces, sino también es un asunto que se limita cada día, y cada día lo veo más en los hilos, ¿verdad? Entre la política, los medios de comunicación, los intereses económicos, todo ese tipo de cosas, como todo eso es una maraña, ¿verdad? De fuerzas que parece que confluyen y que se agarran ahí y que están inmersos en el mundo de la política y en el mundo de medición de fuerzas ahí, donde usted ve los ataques por un lado y por otro y que usted dice, bueno, y aquí, ¿qué es lo que es? Que estamos como un circo, ¿ah? Están agarrados ahí de moño y viendo a ver, digamos, en qué concluye todo esto. Y sin embargo, pues hay cálculos y arreglos que se hacen tras bambalinas, como vos lo tocas en la obra, de que nosotros tal vez somos simples espectadores o simples personas que simplemente ejercemos una democracia que se suscribe simplemente a emitir el voto. Y a partir de ahí, olvidados después, cuando ya las personas pues tienen el poder político en sus manos, ¿verdad? Sí, bueno, así es. O si las llegado a conclusiones, digamos, que conducen a una novela como esta, ¿verdad? Que produces un gran vacío, una gran soledad de parte de la sociedad, el ciudadano y el individuo realmente quedan al garete. Esa es la sensación de soledad, de insolidaridad, orfandad, ¿verdad? En que transitamos, parece transitar el ciudadano, la comunidad. Política sucede, es una especie de barullo que sucede por encima de los hechos de la realidad y la realidad real de los individuos parece transitar en otros sin tocarse con este barullo. En fin, Sí. como lo ha Eh, dicho, efectivamente. igual, digamos, en la novela, en la segunda parte, de vos entrelazas las dos historias, tocas el tema de John Mary y el asunto este de la trata de las mujeres, ¿verdad? Claro, Y digamos, es un tema también que se las trae, ¿verdad? Que es la trata claro, de personas y claro, cómo, digamos, la vida de ellas, ¿verdad? Que esté dentro de personas que son invitadas a una fiesta, ¿ah? Que transcurren, que pueden estar políticos, deportistas, gente de la farándula tica, ¿ah? Los famositicos que podríamos sí, llamar, y que, digamos, estas bellezas que están en el mundo y que nosotros conocemos, ¿verdad? Aquí todo se sabe, y cómo, digamos, digamos, mujeres cotizadas, bellísimas, ¿verdad? Que construyen una vida entre las fiestas, ¿verdad? Como lo viendo gotas ahí, en su mundo en su mundo de la tangibilidad de drogas, de dinero, de, de, de premios, ¿verdad? La mujer se convierte en un objeto como un trofeo, ¿ah? Que vos lo denominás muy bien ahí, en donde, digamos, la belleza pues, tiene, como decía Marx, valor de uso y valor de cambio. ¿Ah? Se mercantiliza la mujer como un objeto y cuando esa persona, por decirlo así, eh, maneja información, ¿verdad? Susceptible, que puede generar, digamos, a una persona cuestionarlo, pues ser una persona de influencia, pues puede amanecer tirada, como dice usted ahí en el libro, en el surquí, desmembrada y todo lo demás, por cuestiones que están tras bambalinas, ¿verdad? Que muchos desconocemos y que incluso, digamos, se tratan como simplemente que casos misteriosos, casos que nunca se resuelven, y digamos, mujeres que son muy bonitas, ¿verdad? Y que al final de cuentas pues terminan muy mal, ¿verdad? Terminan muy mal. Eso en algunos de los casos, ¿verdad? Hay otras mujeres que uno conoce, porque así es Costa Rica. Costa Rica es como dice eh, barrio pequeño, infierno grande, algo así como dicen. sí, sí, Entonces sí, aquí uno conoce historias, ¿verdad? Uno sabe, por ejemplo, modelos, ¿verdad? Sin decir nombres jamás, de que, digamos, han vivido con políticos y les tienen mansiones, ¿verdad? Ahí, y la belleza de ellas es momentánea, ¿verdad? Dura un tiempo,
luego se marchitan, pero ahí logran su objetivo, que es quedar bien con sus buenas casas y sus buenos lujos y sus intereses materiales pues resguardados, ¿verdad? En ese sentido. Pero es parte de la temática que vos tocas ahí y de cómo, digamos, en la novela se entremezcla la historia de John Merry, ¿verdad? Con el asunto este de la trata, ¿verdad? De personas y cómo, digamos, por un asunto de macrosidad política ahí, en ese sentido, de que sabía alguna información susceptible, pues tuvo, digamos, un final trágico, ¿verdad? Y que al final, pues, todas estas personas cuando se van haciendo el hilo, la investigación y todo muy interesante, se van metiendo en sus certigios de lo que es, digamos, las tramas de poder, narcotráfico y la influencia y ya el mundo más adentro, ¿verdad? De lo que aquí llaman pues la canalla o la chuma, de cómo, digamos, eh, manejan, ¿verdad? Se manejan hasta staff, ¿verdad? De poder, ¿verdad? Desde los más fuertes, desde los que no se puede hablar, porque en el personaje es muy interesante, hay diálogos que se dan entre los agentes y las personas que vos ficticiamente pones ahí en tu obra, donde hay diálogos, ¿verdad? Donde se dice, bueno, sí, pero es que yo le puedo decir hasta donde yo puedo, porque no puedo decir más allá, porque si no, esos son asuntos, trabajo suyo, yo no puedo decirle a usted eso porque me comprometo feo, prefiero ir a cañar, ¿va? Como dice, antes de decir un nombre, que porque se lo cuestan, ¿va? Entonces, es Así es. parte de lo que sugiere, ¿verdad? Sugestivamente, pues la novela, en todos estos entrecos, ¿verdad? Que pueden existir entre el poder político y estos submundos, ¿verdad? Que no son alejados de la realidad, ¿verdad? No son alejados de la realidad. Lo vemos y lo palpamos ahora con las cosas que ahora existen, más celulares y todo eso, donde hay conversaciones y todo, cosas que salen en la televisión, conversaciones entre, que se escuchan y todo, cómo se ponen de acuerdo, todas esas cuestiones, ¿verdad? Y que digamos, bueno, eso le corresponderá a los jueces y a la otra gente, pues los organismos de investigación y todo eso, determinar, digamos, hasta dónde llega todo eso, pero hey, nosotros sabemos, ¿verdad?, cómo terminan todas las cosas en este país, ¿verdad? Lastimosamente, digamos, eh, dice que la justicia, los abogados dicen que la justicia es igual para todos y que la justicia es ciega y tiene una balanza donde es parejo para todos. Pero en el mundo ya nosotros sabemos que eso no es cierto. O sea, digamos, las cárceles están hechas para perpetrar la miseria y la pobreza. O sea, digamos, la gente cara casi la que no tiene plata para pagar un buen abogado. La gente que tiene plata para pagar un buen abogado, generalmente, digamos, muchos con cosas muy delictivas, muy tremendas, ni siquiera van a la cárcel. Y gente que tal vez, aquí sería un comentario muy vacilón, que hay gente que hasta por robar de una gallina la han metido hasta un año en la cárcel. Y gente que se ha robado millones, ¿verdad? Andan como nada. Entonces, esas son las cosas que digamos, se viven en el mundo. Yo me imagino que la corrupción es en todo lado, pero digamos, nosotros lo palpamos, ¿verdad? Claro. No, has hecho, vamos a hacer una buena lectura del texto, el narrativo. En realidad yo estoy muy satisfecho y me voy satisfecho con el análisis porque en realidad es un análisis quizás uno de los más pormenorizados y amplios a la vez, ¿verdad? Ha coincidido en un análisis general y preciso de la obra y en efectivamente lo que, como vos decís, utilizando tus palabras, pues esa especie de gran red de poder donde todos los actores están mezclados, ¿verdad? Del poder político, poder económico, poder transnacional, farmacéuticas, etcétera, etcétera, está en un entramado de poder entre los diferentes actores, este red, este entramado se va moviendo todo, ¿verdad? Se va moviendo y se articulan los poderes, unos más visibles, otros no, y en medio de eso hay víctimas y victimarios, ¿verdad? El tema de la inmigración está tocado, el tema de trata de blancas que me interesó, el tema del tráfico de drogas, el tema de las víctimas del tráfico de drogas, a veces gente buena pues es víctima, gente buena, muchachos buenos son receptados por el narcotráfico en las zonas rurales y
Atlante, puertos de este país, en las zonas más pobres, marginales, son captados por el narco y se los ganan el narcotráfico los recepta, los recluta y los convierte en sus soldados. Y estos muchachos son muertos, son víctimas de los líos entre bandas, de los sicarios. Y efectivamente, eso como vos decís, es así. Y yo te agradezco, bueno, muchísimo este análisis que has hecho, Juan José. De verdad que ha sido muy interesante la conversación, muy profunda. Sé que más o menos teníamos una hora y algo para conversar. Ujú. Y entonces, de verdad que, que ha sido altamente productiva esta conversa con vos, de verdad. Y te agradezco muchísimo Sí, sí, eh, este esfuerzo. No te veo, ¿estás seguro? sí, sí, sí. Sí, es que pasó algo con el asunto de la cámara, pero igual, nuevamente, digamos, para el Instituto Panamericano de las Letras, para ver si logro solventar un poquito aquí para hacer el desvío como tiene que ser. Ya que Sí, está con un problemita técnico ahí, eh, ya parece que ya se sí, solventó. sí. Ajá, acabamos de ver. Ahora Ok. Sí, es que, bueno, esas cosas pasan en vivo, siempre. Y sí, ahora sí, con los tranquilo. medios es parte. Sí, bueno, te decía que digamos, para mí, pues es un honor, ¿verdad? Como representante del Instituto Panamericano de las Letras, coordinador internacional, siempre es un privilegio, y más que se trata de escritores costarricenses, que somos amigos, y también, digamos, escritores que la estamos puseando, como dicen, Ah, y que, ok. digamos, somos emergentes, ¿verdad? No tenemos, por decirlo así, el padrinazgo que podrían tener, digamos, los actores o los novelistas, ni los poetas consumados, y ni adoptados, ni adoctrinados por el status quo, pero sin Ujú. embargo, dentro de nuestras trincheras, ¿verdad? Hacemos lo mejor y hacemos nuestros esfuerzos por tratar de transmitir nuestro mensaje, ¿verdad? Porque eso es lo que somos los escritores, escribimos y tratamos de transmitir un mensaje. Yo si no quisiera irme, porque vos también sos poeta, sin que escuchar por lo menos algún poemita tuyo, ¿verdad? Para los amigos, de alguno de tus libros, ¿no? ¿Puedes ahí leer Sí, algún mira, poemita? voy a leerte un poemita breve, realmente que un libro que estoy escribiendo, bueno, hay realmente dos, ¿verdad? Bueno, he escrito como tres libros en medio de la pandemia, pero voy a leerte brevemente, se llama Poesía contra Pandemia. Dice así: soy el animal que apenas descifra y no entiende y espera tu mano hermosa, los ojos claros tuyos, detrás de una taza de café, que me salven, oh iluso, de mí mismo y toquen mi equivocación y me lleven a algún jardín con otras equivocaciones donde crecen árboles y peces y extrañas flores como el pecado, y si aún existiera a un dulce paraíso donde el amor libre de muertes y de despedidas creciera como una zarza ardiendo, pero la tarde y tu memoria entre el smog y las bocinas, su pequeño calor, su mano salvadora, acuerdan mi olvido para siempre entre la lluvia. Claro, muy hermoso. Sí, Paul, igual el último comentario, que también nos tocó una de las analistas, ¿verdad? De tu obra, sobre la parte humana de Abraham, ¿verdad? Cómo termina, a pesar, digamos, del poder político, del poder económico, este personaje de Abraham, pues termina muy solo, y termina con una cuestión ahí de una enfermedad terminal, que es su cuestión prostática, que a final de cuentas, pues acaba con su vida, y de una manera sola y triste, ¿verdad? Entonces,
eso nos hace más humanos, ¿verdad? Que a pesar de que, digamos, una persona pueda tener todo en este mundo, al final va a terminar pues muy solo, muy triste La y muy golpeado por la vida. Sí, eso que estás diciendo, que importante que lo mencionas ahora, es el tema. El tema central del poder es la soledad del poder. Es en realidad Roberto siempre un hombre solitario, el poder aísla a la gente, eso es parte de las enseñanzas morales de la novela, podemos decirlo así, o de la clave de interpretación es que el poder aísla a la gente, ¿verdad? El poder, el ánimo por mantenerse, no solo llegar, sino mantenerse en el poder aísla a la gente. Las convierte en hombres solitarios porque para poder tener el poder hay que pagar un precio, ¿verdad? Y el precio de la asepsia, la distancia, la soledad, el aislamiento, el haber renunciado al cariño, al afecto, a la ternura, al amor. Y ese es el precio que hay que pagar y Roberto lo tiene claro y cuando va al cementerio pues sabe que está jodido la próstata, no quiso ir a verse y bueno, esa es la consecuencia. Técnicamente va a haber que morir en el cierre de la novela. Ok. Bueno, Paul, para mí ha sido un placer, ¿verdad? Y para el instituto, el haber contado contigo. Igual les invitamos a todos los amigos. Si quieres, Paul, le puedes enseñar ahí la novelita, por lo menos la carátula, ¿verdad? Esta es, Los papeles de Chantal. ya tengo media marcada, pero Ajá. estará en la librería internacional en los próximos, me imagino yo que en las próximas semanas, porque la librería internacional tiene interés en venderla, entonces ahí va a estar a la venta. Ok, invitar a todos los costarricenses, ¿verdad? Que en este momento, pues, en la librería internacional próximamente la podrán encontrar y invitar a todos los amigos a leerla, ¿verdad? Una novela que realmente nos invita a reflexionar sobre temas que como discutimos, pues son muy álgidos y muy importantes para crear crítica política y crear conciencia de la sociedad que estamos construyendo en el siglo XXI. Agradecer a Paul y nuevamente pues a todos los amigos del Instituto Panamericano de las Letras que sigan viendo esta entrevista y que se siga multiplicando pues esta obra maravillosa de Paul Benahís y muchas gracias por la atención. Paul Benahís, para que se despida a los amigos. Bueno, Juan José, muchas gracias a vos, de verdad, por la generosidad y la bondad de haberme invitado. La verdad es que te lo agradezco con el corazón. Sos un gran poeta. En realidad, tu poesía tiene los componentes que para mí son importantes, que son el afecto, el sentimiento y, y el uso del lenguaje. Me parece que aporta mucho en una sociedad donde hay que hablar con el corazón, pero sin perder de vista también que es arte, ¿verdad? Que es arte y vos tenés oficio en esto. Creo que estás llegando a donde tenés que llegar y los lectores mexicanos pues creo que están disfrutando de tu obra y ojalá que esta obra crezca y se desarrolle y llegue a donde tenga que llegar. Y te agradezco al Instituto de las Letras el espacio que me dan. Me siento muy, muy honrado, muy, muy honrado, muy orgulloso de verdad de haber estado aquí compartiendo con vos. Te mando un fuerte abrazo y a los demás amigos del Instituto de las Letras igual. Okay. Muchas gracias. También agradecemos a José Hernández por la Hasta, colaboración que nos hace sacrificando parte de su tiempo, ¿verdad? Porque claro. José Hernández es un gran compañero de trabajo, ambos somos asesores y él colabora mucho conmigo de vez en cuando, ¿verdad? Cuando yo lo molesto, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, José, por el tiempo y que también, pues, vos tenés con nosotros. José, estar ahí por ahí muy ello, ¿verdad? José, muchas gracias ok. Bueno, amigos, entonces eso sería y nos vemos en un próximo programa aquí entre amigos. Buenas noches. Buenas noches.